Buenas tardes, hermanos. Ya, ya es mediodía. Ya son las 12. Cierra tus ojos. No, eso lo dicen, creo en la tele, ¿verdad? O en el radio, no sé qué. Bienvenidos. Invito a que oremos. ¿Por qué? ¿Por qué oramos? Hermanos, no que los que nos paramos aquí no queremos depender de nuestra habilidad, de nuestra experiencia. Queremos depender de Dios, de la guía del Espíritu Santo. Y eso es lo que le pedimos a Dios en oración. Y a la vez les pedimos a ustedes que pidan por nosotros, para que podamos expresar lo que Dios puso en nuestro corazón con fidelidad, para poder edificar nuestras vidas, no sus vidas, porque el que está aquí es el primero que recibe. No crean que nosotros estamos aquí para decirles, estamos para recibir igual que ustedes. Así que acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por esta tu iglesia, la Colonia El Triunfo, por la comunidad de integración familiar. Somos un pequeño grupo de hijos tuyos, pero queremos marcar una diferencia. En medio de esta generación perversa, cada día se aleja más de ti. Queremos caminar con el llamado que tú has hecho en nuestras vidas, de ser luz y sal en este mundo. A pesar de nosotros mismos, de nuestras luchas, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras caídas, queremos pedir que nos uses para que tu reino sea extendido en esta tierra. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y titulé este mensaje para los que están ahí en la cabina. Preguntaron nada de ni quién iba a predicar, ni qué citas hay. Le titulé así: sigue adelante. Y quisiera empezar a decir esto con una pequeña ilustración para partir de ahí. Un día una muchacha que estaba teniendo luchas, batallas, y ella tenía un padre sabio, sencillo, común y corriente, que era cocinero, pero muy sabio. Fue a visitarlo hasta su trabajo y les puso su problema, la lucha que estaba teniendo. Su papá nada más la escuchaba y le dijo: prepara 3 cacerolas con agua, hija. Te voy a pedir que en una pongas zanahorias. ¿Cómo sientes las zanahorias?, le dijo. Duras. En otra pon huevos, nada más que ten cuidado porque son muy frágiles. Si se caen, se rompen. Si los aprietas muy fuerte, se rompen. Pon huevos en la otra olla con agua. Y en la otra vierte una bolsa de café. Prendió la lumbre y empezó el proceso de cocción. Tanto para las zanahorias, el huevo y el café. Después de un tiempo le dijo: saca las zanahorias. ¿Cómo están? Blanditas. Saca los huevos. ¿Cómo están? Duros. Saca una taza donde vertiste el café. ¿Cómo está? El aroma es muy rico. Y ya no es agua, es café. Y hija, te voy a decir, así es el corazón del ser humano. Nos podemos equivocar. A veces creemos que el corazón de la gente es duro, porque lo vemos muy duros, rígidos. Parece que no lloran por nada, nada los quiebra. Pero en realidad, cuando vienen las pruebas a su vida, que eso es lo que simboliza el agua sometida al fuego, su naturaleza cambia.
estar duros pasan a hacerse blandos. Y hay otros que parecen muy blandos, pero en realidad su corazón es duro, porque cuando viene la prueba se endurecen. Dice, pero tú y yo debemos de ser de los que cambiamos la esencia del agua. Debemos ser como el café, que ya nunca más va a ser agua y despide un aroma agradable y puede ser el disfrute de los hombres. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 6. Nada más voy a leer los últimos versículos del 60 al 71. Yo sé que tú lees tu Biblia y sabes de todo lo que habla este capítulo. Lo que yo solo quiero leer el final. Dice así en la versión internacional. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. La última vez que me paré aquí, quiero retomar, digamos, como que es la parte 2. El último mensaje que les di acerca de los apóstoles, 12 hombres comunes y corrientes. Igual que tú y yo, ¿sí?, estaban llenos de defectos y de virtudes. Y pareciera ser que al principio de su llamado tenían más tropiezos que victorias. Sin embargo, el Señor los escogió para que fueran primero sus discípulos y después de su círculo más cercano como 12 apóstoles. Y los estuvo preparando durante un tiempo para comisionarlos de la gran tarea de la cual nos beneficiamos hasta el día de hoy, de formar su iglesia. En 12 hombres comunes, sencillos, corrientes, donde cualquiera de nosotros que quisiera emprender una empresa y llegar a alcanzar proporciones de éxito, nosotros no pensaríamos en gente así. Lo más lógico es que pensáramos en gente con mucha preparación, pero no Jesús. Y es que si ustedes ven este relato del capítulo 6, desde el principio el capítulo habla acerca de una alimentación que hace Jesús de 5,000 gentes, con 2 peces y 5 panes. Y esta es una enseñanza para nosotros. Lo poco puesto en las manos de Jesús, Él lo hace mucho. Lo poco que tú y yo tengamos de capacidad, de virtudes, ponlo en las manos de Dios, para que Él haga mucho a través de ti y a través de mí. Porque no va a ser nuestra elocuencia, ni nuestra preparación, ni nuestra capacidad lo que Dios va a usar. Dios busca disposición nada más. Cuando nosotros estamos dispuestos, Él va a obrar. Así que cuando vemos aquí la escritura, ¿sí?, Jesús les está hablando unas palabras que para el tiempo de ellos y por el poco entendimiento que tenían los que estaban a su lado, no comprendieron. Les empieza a decir en el principio del capítulo, después de la alimentación,
lo que Él es. Dice, yo soy el pan de vida. El verdadero pan dice que descendió del cielo, no como el maná que les dio Moisés. El verdadero pan soy yo. Así que el que no come este pan, el que no come esta carne y bebe mi sangre, no podrá tener parte conmigo. Y vuelve a insistir y a repetir eso. Dice, ¿cómo? Este nos quiere dar a comer su carne. Y lo insiste Jesús, dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no podrá tener parte conmigo. Dura palabra es esta. Y les está explicando todo esto. Y por eso retomé a partir de esto, dice, al oírla, al oír todas estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y antes ya Jesús les dijo, miren, ustedes me siguen, ¿saben por qué? Porque les di de comer. No me están siguiendo porque confíen y crean en mí. Están viendo un beneficio que les estoy otorgando, ¿sí? Y solo por eso me están siguiendo. Puede ser que muchos podamos ser así. Por eso las iglesias que te prometen que todo se va a acabar, tus problemas se van a acabar, se llenan, pero después salen decepcionados. Hasta suena bonito, ¿verdad? El eslogan, pare de sufrir. Pero llegas ahí y te hacen sufrir más porque te sacan todo lo que pueden. 5 o 6 ofrendas, ¿sí? Y para que se te cumpla tu milagro tienes que dar y dar y dar. Y la gente cree que así se van a solucionar sus problemas. Y Jesús no les baja el estándar. Si no, seguirme tiene su costo. Y los tiene que confrontar. Jesús sabía todo lo que había en sus corazones, en sus mentes, como lo sabe lo que hay en tu corazón, en el mío, en tu mente y en mi mente. Sabe por qué estamos aquí. Ahorita me dijo una hermana, está aquí. ¿Qué semana tuve? Digo, ¿y te vienen peores? Hermanos, la vida cristiana no es caminar sobre rosas. El verdadero llamado de un discípulo va a enfrentar cosas difíciles. Pero Jesús no nos las pone baratas. Sé que cuando oyeron esto, muchos discípulos se volvieron atrás, ya no quisieron andar con él. No, sí queremos comida, pero no queremos esto. Comer tu carne y beber tu sangre, que significa aceptar lo que Él es y caminar con lo que Él nos desafía, creer en Él. Si no, no es literalmente comérselo ni beber su sangre. Recordamos a través de la cena del pan y el vino, ¿sí? Digamos, estamos comiendo estos elementos como una forma de aceptar, y ¿quién participa de ellos? El que ha creído que Jesús es su Señor. Hoy se va a bautizar nuestra hermana Yola. ¿Sí? Los invitamos a que al final se queden. Y si alguien más, aunque no venga preparado, está el agua. Esa sí está preparada. ¿Sí? Y nos decía nuestra hermana Yola el miércoles, dice, no me quisieron bautizar en otra iglesia que porque estaba deprimida. Por Dios. El bautismo es para pecadores. Imagínense, hasta que estés bien, te bautizamos. Y entonces el Señor sabe y les dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, lo que se opone a Dios, para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no creen. Sin temor a equivocarme, algunos de los que están aquí, algunos no creen. Porque así era en las multitudes con Jesús.
Unos lo seguían por algún interés en particular. Y entonces llega Jesús a confrontarlos, porque mira, hermano, va a llegar un momento en nuestra vida, y no estoy hablando de la conversión, ya una vez como creyentes, que llegamos a la bifurcación del camino. Y debemos de tomar la decisión si vamos a seguir a Jesús o no. Jesús llegó el momento en que les dijo, dice, muchos lo abandonaron a partir de ese momento, y se voltea con los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? A sus apóstoles, ¿se quieren ir también? Como diciéndoles, es el momento, si me quieren abandonar, abandónenme. Y si quieren seguir conmigo, sigan. Decídanlo. Y a lo mejor a nosotros nos cueste años ya de cristianos llegar a ese punto de decisión. ¿Vamos a seguir a Jesús o lo dejamos? Cuando estudiamos la parábola del sembrador, entendemos las clases de terrenos en las que cae la semilla. Y pueden pasar años para descubrir que una semilla cayó entre pedregales, otra que cayó entre espinos, y la escritura va aclarando qué significa esos. Si aquellos que cayó en pedregales no tenía una raíz profunda porque cayó en piedras, y si rápido se secó. Y puede ser que pasaron años y de repente alguien se va. O que cuando vienen las aflicciones, significa la que cayó entre espinos. Cuando viene una aflicción, pues ya deja al Señor, pues yo pensé que todo iba a estar bien. El Señor espera que a pesar de eso sigamos adelante. Y entonces aparece Pedro como portavoz no solo de los 12, sino de todos nosotros. Y le expresa al Señor estas palabras: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿acaso habrá otro lugar en donde podríamos estar? Tú y yo tenemos que llegar a ese punto, hermano. ¿A dónde más podríamos ir? Yo llegué en un momento dado de mi cristianismo a ese punto, a esa decisión. O rechazas a Jesús o lo sigues. ¿Cuál va a ser tu respuesta hacia Jesús? ¿Te quedas con Él o lo abandonas? Porque mira, en tu vida cristiana vas a tener muchos tropiezos, vas a tener muchas caídas, pero si tu búsqueda es sincera acerca de Jesús, no importa cuántas veces te tropieces, te vas a levantar. El Señor te va a levantar y te va a decir: sigue adelante, mijo. No te quedes ahí. Y si te quedas con Jesús, por favor, no te quedes como Judas. Al final habla acerca de uno que se quedó con Jesús, con otro interés muy torcido. No te quedes con él para usar a Jesús para tus propios intereses. Pon todo lo que sea tuyo en las manos de él. Fíjate, estos discípulos, ya los 12, ¿a partir de aquí fueron perfectos? No. ¿Lo negaron? Sí. Estamos en el capítulo 6 de Juan, como a la mitad del ministerio de Jesús. Y más adelante podemos ver, por ejemplo, el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 14 y verso 27, Jesús les habla y les dice: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Las verdaderas ovejas de Jesús conocen su voz y lo siguen. Y no es que no lo vayan a negar, como a lo mejor tú y yo, déjame ponerlo entrecomillado, sin que esto signifique apostasía.
¿Alguna vez hemos negado a Jesús? Pedro, antes de que crucificaran a Jesús, 3 veces lo negó y hasta maldijo. Pero no solo Pedro. La Escritura también dice que todos ellos lo abandonaron. No solo Pedro. Todos salieron huyendo y lo dejaron. A pesar de la convicción que tenían de que todos, al igual que Pedro, dijeron, ¿a dónde más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Eso no significa que no va a haber pruebas en nuestro caminar. Así que aquellos que hemos conocido a Jesús en intimidad, otro día le decía a una hermana que tocar fondo es bueno. Cuando tocamos fondo, porque en el fondo al que vamos a encontrar es a Cristo. Ahí lo encontramos. Mi momento más espiritual fue a la vez mi momento más vulnerable en mi vida. Caí hasta el fondo y no tenía nada. Ni esposa, ni hija, ni padres, ni trabajo, ni amigos. Y era un adicto. Pero caí ahí. Y ahí encontré a Cristo. No he tenido otro momento así y espero no tenerlo de esa forma, a través del dolor y el sufrimiento. Y tener otro encuentro con Cristo de igual o más íntimo, pero no por eso. Pero así los que hemos tenido intimidad con Cristo, no nos queda otra opción más que seguirlo. Como dice Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos, ni siquiera tantito para atrás para agarrar vuelo. Pero debemos saber que van a venir situaciones difíciles y ya no nos tenemos que valer de nuestros propios recursos, o como dice el profeta Jeremías, Dios les hace un reproche a través del profeta, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cuando uno quiere vivir apartado de Jesús y caminar en nuestros propios recursos, siempre vamos a fracasar, pero para mal. Seguir a Jesús no quiere decir que no vamos a caer, pero es mucho mejor seguirlo y fracasar que fracasar al seguirlo. Espero que me entiendas. Porque hay mucha gente que fracasa al seguirlo. Y en ese momento desiste de no seguir a Jesús, como todos estos que se volvieron atrás. Pero si tú decides seguirlo, esa no es garantía de que no vas a fracasar, pero te vuelves a levantar y dices, voy a seguirlo. No importa cuántas veces me caiga, voy a seguirlo. Y aunque tenían esta convicción los apóstoles, seguían siendo hombres sujetos a emociones, sujetos al temor, a la duda. Y miren, porque es muy fácil decir con palabras lo que no podemos demostrar con hechos. Sí, yo siempre te voy a seguir, Señor. Y lo mismo sucede en otros ámbitos de la vida. Emo no le gustan mucho las bodas. A mí un poquito más. Pero sobre todo, a veces yo a algunos que se casan, a veces hasta les pongo una trampa. Le digo a la novia, dentro de 20 años vas a amar así como hoy amas a tu marido. Sí, y tú a tu esposa, sí. Digo, pues están bien mal. Porque si lo vas a amar igual, quiere decir que no has madurado en el amor. Es más, les digo, ahorita no sabes lo que es amar. Solo te mueve la emoción.
Para que sepas lo que es amar, tienes que enfrentar pruebas, dificultades, pleitos, reconciliaciones, que corras con un hijo al hospital que se está muriendo y que te sostengas ahí. Y qué bonito es decir y hacer los votos, ¿no? Sí, en la pobreza y en la riqueza. Sí, en la salud y en la enfermedad, sea que mejore o que empeore tu suerte, ya está hecho el discurso. Es bien bonito. No, sostente en la prueba. Cuando están las dificultades, como les comentaba la otra vez, cuando no, yo quería abandonar a mi esposa. Después el Señor me hacía reaccionar. Dije, yo me casé para toda la vida. No me casé hasta que los problemas nos separen, hasta que la suegra nos separe, hasta que los problemas económicos nos separen. No, hasta que la muerte. Cuando entendí esto, y una vez, ¿sabe a qué le tiras, Robert? Porque ya están haciendo mucho ruido y algo les ha de haber llegado. Cuando yo entendí esto, era la mujer con la que iba a vivir el resto de mis días. Después de que la otra vez que les comentaba que cuando yo estaba yendo con los mormones y llevaba a mi hija, después de que entendí eso y que caí en crisis y que ya no quería vivir con mi esposa, cuando entendí esto la senté en una silla. Bueno, pude sentarla en otra cosa, ¿verdad? Senté y le dije, escúchame bien. A partir de hoy, yo te voy a hacer feliz aunque tú no quieras. Porque fue cuando entendí que el amor era una decisión. Y que además ese amor se demuestra con hechos, no con palabras. Voy a buscar algo porque escuché un testimonio muy triste. Lo tengo más o menos la idea aquí. Lo voy a decir, pero lo voy a buscar bien. De un hombre. Él se olvidó de vivir. Se dedicó tanto a su trabajo, a su ministerio. Se olvidó de su esposa. Finalmente su esposa murió. Y un día, buscando entre las cosas de su mujer, encontró su diario, el diario de su mujer. Y empezó a hojearlo. Y llegó una fecha y la hoja solo decía, espero que hoy mi esposo venga a comer, porque le preparé una rica comida. Puntos suspensivos, que daba a entender el esposo nunca llegó. Y al día siguiente, en la hoja siguiente decía, pero lo entiendo, está muy ocupado. Y así el diario era así, nunca estuvo presente en su vida. Y cuando este hombre termina o está leyendo esto, cae en una crisis, dice, ¿cómo desperdicié mi vida? Y solo le reanimó un poquito cuando una sola vez tuvo una atención para ella, su marido. Dice, lo hizo, y la hizo feliz por un día. Pero eso le fue suficiente porque ella lo amaba. Y fíjense, estos hombres decepcionaron mucho a Jesús. Probablemente lo entristecieron. Pero Jesús sabía lo que iba a enfrentar porque se los advirtió. Y dice la escritura, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y él sabía que lo iban a abandonar. Entonces, por ejemplo, viene Pedro. Pedro, si tú buscas entre Marcos 1:17 y Juan 21:22, son la primera vez que Jesús llama a Pedro a seguirlo y la última en Juan a seguirlo. Y entre todo ese tiempo de que lo llama y que la última vez que le dice, sígueme, ¿sí? Sucedieron muchas cosas entre esos dos desafíos que le hace Jesús a Pedro.
Digamos, falló Pedro en seguirlo en cada paso del camino. Cada paso sí, tropezó mucho. Pero cuando Jesús escoge a sus seguidores, no está buscando modelos de perfección. Busca gente real como tú y yo. Y que reconozca la debilidad que tenemos. Me encanta cuando Pablo, en su segunda carta que escribe a los Corintios, el capítulo 12, él dice, más bien yo voy a hacer alarde de mis debilidades, no de mis fortalezas. Voy a hacer alarde de mis debilidades, porque ya me di cuenta, ya me cayó el 20, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque estando en mi debilidad, voy a depender totalmente de mi Señor. Y toda la gloria se la va a llevar Él. Y como seres humanos somos tendientes a hablar mejor de nuestras fortalezas. Queremos el micrófono para decir, hermano, déme chance de dar un testimonio, porque fíjese que así, y toda esta victoria está bien. Cuidado. No tenemos que hacer alarde de nuestras fortalezas, sino más bien de nuestras debilidades. Y Pedro era un bocón, a veces para bien y a veces para mal. Cuando el Señor les dijo que lo iban a abandonar, él luego abrió la boca y dijo, no, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y si es necesario la muerte contigo, voy. Pedro, es curioso, mira, te voy a retar a que cheques la vida de Pedro. Y Pedro se llamaba Simón. Y el Señor le cambió el nombre. Y le puso Pedro, roca. Pero muchas veces en la Escritura, a pesar de que ya le cambió el nombre Jesús, la Escritura define, sobre todo Juan define a Pedro como Simón. Y cuando define o le habla o lo registra la Biblia a Pedro como Simón, es cuando está metiendo las patas. Y cuando lo describe como Pedro, es cuando está dependiendo de Dios. Y en ocasiones usa los dos, dice Simón, Pedro. Y porque está en esa lucha, como todos tenemos, entre lo carnal y lo espiritual, se manifiestan las dos naturalezas de Pedro. Entonces este Pedro se adelanta, dice, no, Señor, yo no te voy a negar. Y el Señor le dice, Pedro, Satanás nos ha pedido, no solo a él, dice, a todos, para zarandearnos. Y déjenme decirlo por extensión a todos. ¿Quién creen que nos quiere zarandear? ¿Y quién creen que le va a dar chance a Satanás de zarandearnos? Dios. Pero lo mismo que le dijo a Pedro nos lo dice a nosotros. Le dice a Pedro, pero yo he rogado porque tu fe no falte. Aquí no es de si te va a tocar o no te va a tocar. Aquí es de que te va a tocar. El zarandeo te va a tocar. A todos nos va a tocar el zarandeo. Aquí el problema es si te vas a sostener, si vas a seguir adelante, a pesar de cómo vengan los trancazos. ¿Le vas a seguir o te vas a rajar? Y tenemos la promesa de Jesús. Dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Y Jesús, que conocía a Simón, que le dijo, Simón, yo te veo como a Pedro. Ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Como yo te veo, lo voy a conseguir en ti. Y le dice, y cuando vuelvas, no le dice, si acaso sales del zarandeo, si acaso regresas, le dice, no, cuando vuelvas, porque vas a volver, Pedro. Me vas a negar, pero vas a volver. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Confírmalos a ellos. Vas a volver. Por eso les decía hace rato, es mejor ser un seguidor que fracasa que uno que fracasa al seguir.
Pedro es muy similar a nosotros, pero había otro discípulo que tenía otro hermano. Pedro también tenía a su hermano Andrés. Andrés como que pasa, así hoy diríamos así con nuestro lenguaje más psicológico, diríamos, Andrés era como de bajo perfil, ¿no? Diríamos así de Andrés. No sobresalía ni nada, pero ahí estaba. Y había otros dos hermanos que no eran tan de bajo perfil, Juan y Jacob. Y el Señor hasta les tuvo que poner un apodo. Los Bonayers, o que significa los hijos del trueno. Imagínense cómo eran. Como diríamos hoy, eran de armas tomar o de mecha corta. Y hombres que ambicionaban puestos de privilegio. Y mamás hacían como la mamá de Juan y Jacob. Y ahí le están metiendo el hombro a los hijos para que obtengan lugares de privilegio. Y estos hombres eran tan violentos y a la vez tan espirituales que la Escritura dice que un día Jesús iba a ir a Judea y le era necesario pasar por Samaria. Pero al ver los samaritanos que no iba ahí, sino hasta Judea, Juan y Jacobo se enojaron. Indignados regresan con el Señor y no lo van a dejar pasar por ahí. Dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? Como somos bíblicos, como lo hizo Elías, ¿no? ¿Y quieres que lo hagamos? Estos no se andaban con medias tintas. El Señor los tiene que reprender. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y a lo mejor eso nos los tiene que decir a nosotros. O sea, somos muy vengadores. Fácilmente podemos sacar la espada y cortarle la oreja al malco. Podemos lastimar corazones y herir a la gente sin importarnos. No, Señor. Eso es un celo santo el que yo tengo. No, es tu ira la mejor que tienes. No, un celo santo. Los tiene que reprender si ustedes no saben de qué espíritu son. Jesús no vino a destruir. ¿Qué dice Juan 3:16? No me lo digan, yo sé que se lo saben. ¿Qué dice Juan 3:17? Ah, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:17? Porque yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. O sea, Jesús no vino a condenarnos, vino a salvarnos, a liberarnos, a perdonarnos, no a destruirnos. Y estos hombres lo tenían que entender. ¿Qué apóstol creen que le haya costado más trabajo seguir a Jesús? Pero piénsenle tantito, eran 12. Ya no les voy a repetir los nombres de los 12. ¿Pero cuál creen ustedes que le haya costado más trabajo seguir a Jesús? ¿Bien? ¿Pedro? ¿Judas? ¿El Iscariote o el otro? ¿El malo? ¿También Judas? ¿Tomás? ¿Mateo? ¿Quién dijo Mateo? Yo estoy de acuerdo contigo, Abby. Porque miren, Mateo, al igual que el resto de los apóstoles, era judío. Eran del mismo pueblo. Conocían la ley. Pero Mateo, por su trabajo, lo consideraban como un traidor a la patria. Y él sabía que una vez que renunciara a su trabajo, no había vuelta para atrás. Dejaba el banquillo de los tributos, le daba la espalda a Roma para seguir a Jesús y no lo volvían a aceptar.
Pero además, unirse al grupo de los judíos tampoco lo aceptaban porque lo veían como traidor. O sea, ya no estaba bien ni con uno ni con otro. Así nos pasa a los cristianos, tengan cuidado. Cuando alguien que se hace cristiano se vuelve al mundo, ¿saben qué? El mundo ya no nos quiere. Y sentimos bien difícil regresar a la iglesia. No, ahí tampoco me quieren. Y dicho sea de paso, ¿saben qué? Hay una frase coloquial que se usa en el ámbito evangelístico que no me gusta, pero muchas veces es cierto. Dicen que el ejército de los cristianos es el único ejército que cuando ve caído un soldado, lo remata para matarlo. A veces es cierto, en lugar de tenderle la mano y levantarlo. Y decirle, yo estoy contigo. Yo sé lo que es caer. No estás solo, sigue adelante. No te quedes tirado, sigue adelante. Pero muchas veces los aplastamos. Está deprimida, no la bautizamos. No, hermanos, para atenderles. Y aunque hayas caído en un pecado, ¿no te gustaría que te ayudaran y te tratasen bien? Que alguien hiciera empatía contigo. Jesús dio una máxima, un axioma, una verdad de cómo quieras ser tratado, trata a los demás. Cuando tú caigas, ¿te gustaría que te estuvieran destruyendo ahí, aplastando, terminando de cortarte la cabeza? Pues no hagas eso. Tiende la mano y ayuda. Yo creo que Mateo, él tenía la idea clara de lo que significaba seguir a Jesús y tomó el paso de valor, dejó el banquillo de los tributos y decidió seguir a Jesús. Y me encanta cómo lo pintan en la serie de Chosen, siempre con su pluma. Y así era, anotando. De hecho, su evangelio es el más largo y está empeñado en demostrar a los judíos que Jesús es rey, porque él lo conoció íntimamente. Le tenía Jesús reservado a Mateo una nueva vida y una vida se vio floreciente después. Y a lo mejor también está el Tomás. ¿Qué mote le damos a Tomás nosotros? Sí, casi siempre, ¿no? Así decimos, ¿no? Recordamos, fíjense cómo somos los seres humanos. Siempre nos pegamos con lo negativo, ¿no? Decimos a Pedro, es el que se hundió al caminar sobre el agua. Pero nunca vemos el valor y el arrojo de Pedro y nunca decimos de los 11 cobardes que se quedaron en la barca y que no vivieron la experiencia de caminar en el agua. Solo Pedro caminó, aunque se hundió, pero fue Pedro el que caminó. Y a veces decimos de Tomás igual así. Tomás, el incrédulo. La vimos en Juan 6. Ninguno de ellos se marchó para atrás. Dijo Jesús, ¿ustedes también me quieren dejar? Incluyendo Tomás, dijo, no, te seguimos. Pero Tomás, déjenme interpretarlo así, su incredulidad no era por falta de fe. Espero que me entiendas, déjame explicarte esto. A veces creemos que creer es nunca dudar. No es cierto, sino creer a pesar de tus dudas vas a seguir. Es igual que el valor. El valor no es ausencia de miedo, es a pesar del miedo sigues adelante. Y a pesar de las dudas, Tomás sigue adelante porque lo que le interesaba era la verdad, encontrar la verdad. De hecho, fíjense, cuando tú vas a la Biblia y por ejemplo lees el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice que Jesús fue a Jerusalén y ahí intentaron matarlo. Y entonces tuvo que salir de ahí huyendo. Y en el capítulo 11 después dice
que se enfermó Lázaro, su amigo, y lo mandaron a llamar a donde estaba Jesús. Tardó 2 días más y después Jesús regresó a Judea. Bueno, no llegó directamente a Jerusalén, sino a Betania, y les dice Jesús a sus discípulos: vamos, tenemos que ir a Betania, porque mi amigo Lázaro ha muerto y voy a levantarlo. Y entonces le dicen ellos: Jesús, maestro, Señor, acaban de intentar matarte allá y otra vez vas a ir allá. Chécalo, lee bien la historia. Y ahí en el Evangelio de Juan, en el verso 16 del capítulo 11, el único que está dispuesto a dar su vida es Tomás. Le dice: vamos contigo para que también nosotros muramos. Chécalo en el contexto en el que te lo digo. Es el único que le dice: vámonos, nosotros también, si te van a matar, queremos morir junto contigo. Ese es el incrédulo, el que estaba dispuesto a dar su vida. Pero nosotros lo recordamos por eso. Y podríamos seguir adelante con los 11, pero de otros no nos da muchos datos la Biblia. Algunos permanecen en el anonimato. De uno que otro se cita alguna pequeña cosita. Y cómo me encantaría que la Biblia dijera lo que pasó con ellos. O sea, ya nada más en el libro de Hechos nos relata que cuando llegó el día de Pentecostés, lo que nos decía Memo, los 2 últimos sermones que nos dio acerca del Espíritu Santo, dice: vino poder sobre ellos, vino el Espíritu Santo. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen a que descienda poder de lo alto. Y estos hombres, una vez que vino el Espíritu Santo, fueron transformados. Fueron investidos de un poder que no tenían hasta ese momento. Y sus dudas y sus vacilaciones, si no se acabaron, disminuyeron en gran proporción. Hay un libro que les recomiendo de John MacArthur que se llama 12 hombres comunes y corrientes, y habla de la vida de cada uno de los apóstoles de Jesús. Todos ellos, a excepción de Judas, que se ahorcó, y de Juan, digamos, murió de viejito, todos los demás, los 10, fueron martirizados. A todos los sacrificaron. A todos esos héroes que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, al final de los versículos a partir del 35, dice: y otros fueron aserrados, muertos a espada, echados a los leones. En fin, todos esos también fueron héroes de la fe. Y entre ellos están todos los apóstoles, que no dieron marcha atrás, siguieron adelante. Les digo, me gustaría que la Biblia dijera más datos. Todos esos datos se recogen extraoficialmente o extrabíblicamente. Sabemos que Pedro fue crucificado, así murió. Y pidió Pedro: por favor, no me crucifiquen como a mi Señor, crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Algunos dicen que a Juan lo echaron en un caso de aceite hirviendo, pero que no le pasó nada. Y así cada uno de ellos. Fluyamos. Dios capacitó a cada uno de estos hombres. Déjame decirte así: Dios nunca se dio por vencido con ellos, como no se va a dar por vencido por ti, por ti, por ti, por mí. No se va a dar por vencido Dios. Así ahorita no mostremos ningún signo de ser un líder o algo. Apenas le decía a una persona, recordando las palabras que me dieron mucho, pero que hoy están sanadas. Cuando un día mi padre me dijo: prefiero verte muerto a verte como te veo.
Cuando crucé la puerta de un grupo de neuróticos ayuda mutua, bueno, neuróticos anónimos eran en ese entonces, más que con deseo de vivir, de llegar a morirme ahí. Pero Dios no se rindió conmigo. Tenía un plan y sigue teniendo un plan. Así que si Dios capacitó a esos hombres en el pasado, te puede capacitar a ti hoy, porque Él no se va a dar por vencido. Él sigue necesitando, su materia prima sigue siendo hombres comunes y corrientes que a pesar de sus errores, fracasos, tropiezos, pecados, ¿sí? Él quiere hacer una obra contigo. No se va a rendir. ¿Es tropezado? Quítate el estigma que alguien te ha querido poner o que tú te lo has puesto. Es que yo soy una madre soltera, pequé. Y Dios pagó por eso. Es que me divorcié. ¿Y qué? El diablo quiere traer condenación a tu vida. Dios te quiere traer libertad y perdón. Es que todavía recaí en mis adicciones. Yo por la gracia de Dios no recaí. Después de 46 años no me he vuelto a drogar y no me la creo. Pero hay otros que les cuesta más trabajo, caen y recaen y recaen. Y no dejes que te condene el diablo. Levántate otra vez, confiesa tu pecado, arrepiéntete y sigue adelante. Que nadie te condene. Lo que haya pasado, lo que hayas hecho, la sangre de Cristo alcanza para limpiar cualquier pecado, cualquiera. ¿Deprimes? Sigue adelante y bautízate. No te rindas, hermano. Sigue adelante. Dios tiene grandes cosas para ti. Solo confía en Él. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Él lo va a hacer así. Yo te invito, hermano, tú vienes aquí hoy, oraba. Cuando vengas aquí, dice la Escritura, nadie llegue a una reunión de los santos, déjame parafrasearlo al tiempo de hoy, nadie llegue con las manos vacías. Todos debemos llegar con algo para ofrecérselo a Dios. Y Dios está representado también en su iglesia. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 24, puntualmente dice, y considerémonos, considérate, considera a tu hermano. Interésate por cómo está tu hermano. Dice, ¿para qué nos vamos a considerar? Dice, para estimularnos, para dar ánimo al otro, para decirle, sí se puede, sigue adelante. Dice, y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Y el siguiente versículo dice, no dejando de congregarse, porque sabes que cuando nadie te anima, te empiezas a apagar y dejas de asistir. Si alguien deja de asistir, por favor, ten en cuenta eso. Y si tienes su teléfono, llámale. Anímalo a que venga. Por la causa que sea, por lo que se esté ausentando. Comunícate con él. Tú sabes las luchas que tiene. A mí esto me pegó duro porque cuando mi hija estaba sola en Monterrey, ella pensó en el suicidio. Mi hija. En un momento de crisis, pasó por su mente quitarse la vida. Ella lo contó así, inmediatamente deseché esa idea porque a Dios aborrece el suicidio. Si le grité a Dios, porque le grité a Dios. Basta ya, basta ya. Y tuvo que aclarar. Y no me refería al sufrimiento,
Se le empecé a decir a Dios, basta, ya quiero saber el porqué de este dolor, de este sufrimiento. Enséñame por qué, para qué. Y lo encontró. ¿Para qué? Dice Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis ya. Está hablando en un contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene, hermanos. Está cerca su venida. Imagínate que nos encuentre peleando. No, animándonos, edificándonos. Dice, ahorita se le ve muy bonito ese como chalequito que trae mi hermana Vero. Con eso puedes edificar. Oye, qué bien te queda con el negro. Andas como de huelga. Pero se te ve bien. La corbata de moñito de Memo. O sea, sin que caigas en adular, di sinceramente, ¿no? Tampoco seas tan sincero y digas, oye, eso te queda re feo. No. Pero puedes edificar con una palabra, con un saludo, con un abrazo. A veces no hay nada que decir, hermanos. Yo me encontré a Liz y a sus hijas un día en el tianguis, cuando todavía no estaban viniendo aquí. En especial a Liz, no le dije nada. Solo la abracé fuerte, estuvo un rato ahí, lloró, la dejé. No tengo que decirle palabras, a veces sobran las palabras. Anímense unos a otros. ¿Sabes que una de las palabras o frases que más usa la Biblia en el Nuevo Testamento a veces es esta? Unos a otros. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y Mafalda dijo, si no funciona el amaros unos a otros, prueben en amarse los otros a los unos. Así dice en un libro de Mafalda. Pero pruébalo. Unos a otros, ¿sí? No de un solo lado, de ida y de vuelta. Así que como creyentes tenemos el privilegio y la responsabilidad de alentarnos unos a otros en la fe. La iglesia, este lugar hoy oraba así, y desde la mañana con mi esposo oraba, digo, Señor, vamos hoy a tu iglesia. Predispón nuestro corazón, nuestra actitud, para ser de bendición. La iglesia es el lugar donde nos acercamos a Dios y en el lugar donde reconocemos que fuimos lavados del pecado para ayudarnos unos a otros a crecer a la semejanza de Cristo. Escribí una última frase, dice, una palabra de aliento puede ser la diferencia entre que alguien abandone la iglesia o decida seguir adelante. Sé de aquellos que impulsen a la gente a seguir adelante. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, tú no nos prometiste un camino, un seguirte, libre de obstáculos, problemas, de pruebas, de dificultades. Pero sí nos prometiste ir a nuestro lado. Tu palabra, tu promesa la podemos encontrar a lo largo de tu palabra. El propio rey David escribió, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, y en esa promesa nos queremos parar. Nos dices, no temas, no desmayes. Qué grandes promesas, Señor. Que yo siempre te voy a sostener, a sustentar con la diestra de mi justicia. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Señor, ¿cómo no seguir adelante? Porque ¿a dónde más podríamos ir? ¿En qué otro lugar tendríamos cabida?
¿En qué otro lugar nos podríamos sentir mejor? En la iglesia que tú compraste con tu preciosa sangre. Aquí es nuestro lugar. Debemos sentirnos privilegiados porque tú nos escogiste. Todo el mundo. No fuimos nosotros. Antes de la fundación del mundo nos escogiste. Tú mismo dijiste, Jesús, si el Padre no los hubiera traído hacia mí, nosotros no estaríamos contigo. Por eso, Señor, hoy te pedimos que en medio de nuestras flaquezas, tu poder perfeccione. Y que con ese poder, Señor, podamos seguir adelante. No en nuestras fuerzas. Saber que hay una meta. Como decía el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, que podamos estar mirando a la meta y que no desviemos la mirada de ti, porque cualquier cosa nos puede distraer. Es en ti, Señor, en donde no vamos a encontrar ningún fracaso, ningún pecado, ninguna dificultad, ningún error. El único perfecto eres tú. Todos los demás fallamos, ofendemos, dice Santiago, de muchas maneras, porque si no lo hiciéramos así, seríamos perfectos. Pero nos das la oportunidad de enmendar, de corregir y de seguir adelante, tomados de tu mano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Les invito a ponernos de pie, vamos a entonar estos últimos cantos. Y ¿qué decides hoy tú, hermano? He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No fue, no fue. La cruz delante, la cruz delante, la cruz delante, el mundo atrás. Cruz delante, el mundo atrás, tu fuego atrás. He decidido seguir a Cristo. ¿Tú qué has decidido? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo